Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludar a los hermanos que se vayan conectando y a todos aquellos que tengan hambre de conocer y saber más de la palabra de Dios. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque ya estás lista para escuchar más de la palabra de Dios. Qué gusto. ¿Cómo estás, Bere? ¿Cómo están? Un abrazo para toda la familia. Muy buenas noches. Georgette, buenas noches. ¿Cómo estás? Pati Castañeda, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Marinita, muy buenas noches, mis amadas hermanitas. Qué gusto poderlos saludar a todos. ¿Qué tal, Betty Morales? ¿Qué tal? Qué gusto. Siempre es un gusto saludarlos. Georgette, es un gusto siempre iniciar una nueva clase de discipulado. ¿Cómo estás, Apo? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Marcelita, hermosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué bueno que se encuentran bien. Me da mucho gusto. Siempre es un gusto, siempre están en nuestras oraciones. Oramos para que Dios nos guarde a todos, siempre bajo su mano poderosa, ¿sí? De poder y de amor. Gloria a Cristo Jesús. Mi hermano Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a tu esposa preciosa, a mi Lupita hermosa, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludos a Sarita, muy buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios. Igualmente, Rolando, igualmente. Saludos a tu papá. Cuando lo veas, salúdalo de nuestra parte. Dile que le enviamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo. ¿Sí? Gracias a Dios. Bueno, pues oremos entonces para dar inicio a esta clase. Gracias, Rolando. Simón Salgado, muy buenas noches, bienvenido, qué bueno, gracias a Dios, qué gusto saludarlos. Bueno, pues empecemos orando, ¿les parece? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche venimos delante de ti, Señor, a darte las gracias, porque cada uno de nosotros somos tus hijos, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Venimos con un corazón abierto ante tu presencia para aprender más de ti, para conocerte más, Señor, porque queremos ser hallados en Cristo, queremos manifestar el grato olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, por la gracia de ser llamados hijos de Dios. Te bendecimos en todo tiempo, en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos por favor nuevamente a nuestro libro, que ya estamos por terminarlo. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20, ¿sí? Muy bien. Dice así. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches, Linda. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos. Gracias, igualmente, Linda. Siempre un abrazo para todos ustedes. Judas 20 dice, nuevamente retomando la clase del día de ayer, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Estamos repasando, como mencionamos el día de ayer, por causa de la clase, ¿sí?, del libro de Judas, hablando y repasando la llenura del Espíritu Santo. Aprendimos y hemos aprendido de que la llenura del Espíritu Santo da una manifestación que es el orar en otras lenguas. Lucita, ¿cómo estás? Buenas noches. Orar en otras lenguas. Entonces, vimos también que es necesario edificarnos en nuestra fe, la fe que Dios nos dio. Dios le llama aquí en las Escrituras santísima fe, porque viene de Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Entonces, debemos de orar
como dice aquí la Escritura, en el Espíritu Santo, es decir, en otras lenguas, y también debemos de orar con el corazón, ¿sí? No de palabras, de dientes hacia afuera, sino con el corazón. Y bueno, tal vez alguna persona entre los oyentes o que les llegue este mensaje en algún momento de que Dios disponga, ¿verdad? Porque Dios dispone. Es importante que sepamos todos que la llenura del Espíritu Santo viene, sí, sobre un creyente nacido de nuevo, es decir, que recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo estás, Marieta? Buenas noches. Recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, hablando de esto, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo, ¿sí? Un espíritu nuevo, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, dice Dios. ¿Y dónde, en qué parte de nuestro ser nuestro Padre Celestial va a poner o ha puesto a su Espíritu Santo dentro de nosotros? Dentro de un espíritu nuevo, ¿sí? De un espíritu nuevo. Y dice, y haré, por medio del Espíritu Santo que ha puesto dentro de nosotros, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que obedezcamos la palabra de Dios? Pues Dios, ¿sí? Janet, ¿cómo estás? Lucero, ¿cómo estás? Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿sí? Entonces, debemos de reconocer que somos obra del Espíritu Santo. Somos obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Todas las palabras que Dios nos da, y siembra en nuestro corazón, ¿sí? Son espíritu y son vida. Es Él el que nos transforma. Nosotros escuchamos la palabra creyendo, y al escuchar la palabra creyendo, Dios por medio de su palabra, ¿sí?, revelada por el Espíritu Santo, nos va transformando. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿sí?, esto se refiere al nuevo nacimiento. Cuando viene el Espíritu Santo y entra en nuestro corazón, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo estás, María Elena Rosas? Bienvenida, qué gusto que estás escuchando la palabra de Dios, me da mucho gusto. Entonces, dejemos que Dios haga la obra en nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios, ¿sí?, en esa, vamos a decir, encuentro que tuvimos con Dios cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿sí?, nos fue dada una porción de fe de Dios, y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, y en este corazón Dios nos dio un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo, en un odre nuevo, depositó a su precioso Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es hoy, ¿sabes qué?, el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Dios,
pudiendo escoger el mejor templo hecho con las manos del hombre, decidió habitar en tu corazón. Tú eres el templo de Dios, ¿sí? Un templo no hecho con manos de hombres, manos humanas. Vives en Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, habita en tu corazón. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, cuando nosotros le pedimos a Dios el cumplimiento de esa promesa que Él dio, y la promesa es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, les decía Él a los discípulos, vendrá el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. En ese tiempo solamente, ¿sí?, el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo. Claro, en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesús se manifestara aquí en la tierra, ¿sí?, el Espíritu Santo estaba, ¿sí?, sobre los profetas, ¿sí? Estaba sobre los profetas, no habitaba en ellos, estaba sobre los profetas para guiar al pueblo de Israel. Eso es verdad, pero ahora está, gracias a Dios, en todos los creyentes, en ti, en mí, en todo el que cree en el nombre del Señor Jesucristo y lo ha recibido como Señor y Salvador. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nuestro corazón, ¿sí? Vive dentro de nuestro corazón, pero así como estuvo sobre los profetas, así como estuvo sobre el Señor Jesús cuando Él inició su ministerio, una vez que Él se bautizó en agua y el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre el Señor Jesús, ese Espíritu Santo que se reunió, mejor dicho, con el Señor Jesús en el Jordán, Él mismo es el que va a venir o ha venido sobre ti para que también Dios te use para la obra del ministerio. Gloria a Cristo Jesús. Esto es para todos, para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Ahí está la gran situación, que cree. Muy bien, ahora la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, viene sobre un creyente nacido de nuevo, porque Dios no le va a confiar su poder a cualquier persona. Tiene que ser un odre nuevo, ¿sí? Y no solamente pondría en ese corazón o en ese espíritu nuevo a su Espíritu Santo, sino ahora enviaría al Espíritu Santo sobre este creyente para que reciba poder. Y estamos estudiando algunos beneficios de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo, Dios nos está animando, exhortando que en nuestras oraciones, todos los días que hacemos a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, en nuestro devocional, no solamente hagas un devocional, haz 2, 3, ¿sí? Es maravilloso, realmente, ¿sí? Es maravilloso. Entonces, cada vez que tú tienes una comunión, una relación con Dios, estás llenándote de Él, ¿sí?, de su presencia, de su palabra. Él te conoce, Dios te conoce y te llama por tu nombre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora bien, ya vimos que en Primera de Corintios, repasando solamente un poco para no regresarnos más a escrituras que ya hemos estudiado mucho, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2, pero antes de continuar, si alguna persona que esté escuchando este audio o está viendo este video quiere recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en este momento, no nos tenemos que esperar hasta el final de la clase. ¿Sí? Si tú quieres recibir
al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente es una oración invitándole a entrar en tu vida. Una oración sencilla, pero de corazón, creyendo. Y es sencilla, mira, simplemente, y para que veas que está en la Biblia, está en Romanos. Perdonen si cambié la cita, estoy siendo guiada por Dios, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, dice así, versículo 8, Romanos 10, 8. Si quieres tomar nota de esta cita bíblica, porque esta cita bíblica te va a ayudar a guiar a otras personas a recibir al Señor Jesús. Romanos 10, 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Boca y corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿con qué? Con la boca. Hay que hablar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay que creer con el corazón. Creer, se cree con el corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás nacido de nuevo. Serás perdonado de todos tus pecados. Gloria a Cristo Jesús. Dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, que creyere, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, no será avergonzado. ¿Sí? Entonces podemos hacer esta oración. ¿Sí? ¿Les parece bien? Aquella persona que quiera recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, nacer de nuevo, ser el templo del Espíritu Santo para después recibir el bautismo del Espíritu Santo, ser hijo de Dios, ¿sí? Y aprender lo que dice la palabra de Dios, disfrutar a Dios, al Dios vivo, al Dios real, al que creó los cielos y la tierra, al único y sabio Dios. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es lo que dice aquí la palabra. Y lo vamos a hacer tal cual. ¿Les parece? Bueno, entonces, si alguien quiere recibir, que nunca ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o quiere ratificar su decisión ya de una manera más consciente, ¿sí? Lo puede hacer. Bueno, hagamos lo que dice la Escritura. Y simplemente tenemos que hablar y creer. Hablar y creer. ¿Sí? Bien, invitemos al Señor Jesucristo a entrar en nuestra vida. ¿Sí? Si tú quieres hacerlo, bien puedes. Dice entonces, digamos todos en voz alta: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque con el corazón creo para ser justificada, y con la boca lo confieso para salvación. Yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Padre, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento
delante de ti. Perdóname. Te doy las gracias por amarme tanto. Hoy sé que soy tu hijo, tu hija, y te doy las gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias Padre eterno. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración en voz alta y la creíste en tu corazón, a partir de hoy vas a entender mucho mejor toda la palabra de Dios. ¿Sí? La vas a comprender porque no se va a quedar en tu mente, sino va a bajar a tu corazón y ahí va a dar el fruto que Dios quiere que demos al 30, 60 y 90 por uno. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora sí vamos a poder comprender más las siguientes citas bíblicas. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Ya recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, por primera vez, Dios nos dio un espíritu nuevo y en ese espíritu nuevo Él puso a su Espíritu Santo. Amén. Él puso a su Espíritu Santo. Mi esposo viene y mueve los switches y pasan cosas raras, ¿ya? Pero bueno, ya está todo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, todo está bien. Alabado sea el Señor. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Hablando entonces del bautismo en el Espíritu Santo, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Alabado sea el Señor. Muy bien, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Ya vimos que recibir el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo ahora viene sobre nosotros. Ya está en nosotros, pero ahora viene sobre nosotros para recibir poder y poder servir al Señor en la obra del ministerio, y además hay otras bendiciones que estamos estudiando. Bien, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Por medio de en dos formas. Uno de ellos es por medio de la imposición de manos de un hermano que esté lleno del Espíritu Santo, pone manos sobre la persona que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo recibe por fe y empieza a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu Santo le da que hable. Otra manera es sin la imposición de manos, simplemente cuando está el Espíritu Santo moviéndose ahí, que la presencia de Dios, ¿sí?, está hablando en los corazones y todos están ahí unánimes, y si en ese momento la voluntad de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo, en ese momento todos son llenos, ¿no? Como en Pentecostés, que estaban todos sentados orando y llegó por primera vez sobre la iglesia de Cristo el Espíritu Santo y todos fueron llenos de Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos de los Discípulos, capítulo 4, versículo 29. Dice así: y ahora, Señor, están orando, ¿sí? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, hay denuedo para predicar la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Sí? Y todos, checa tu Biblia, la mía dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto lo dice la Biblia. Y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Qué gran bendición, ¿sí? Ahora vamos a ver otro caso, que una persona, en este caso Saulo de Tarso, que es Pablo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él también lo recibió. Libro de los Hechos, capítulo 9. Recordemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Los perseguía. Y bueno, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo: ¿qué tienes contra mí? Sí, se le enfrentó el Señor Jesús para defender a su iglesia. Pero bueno, cuando tiene Pablo un encuentro con el Señor Jesús, queda ciego, porque se aparece una luz tan brillante que queda ciego, ¿no? Así lo dice la Escritura. Entonces, sí, aquí en el versículo 17, Ananías es enviado por el Espíritu Santo a ver a Pablo para que ore por él. ¿Sí? El Espíritu Santo también te guía a hacer cosas. Versículo 17, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿En cuál casa? En donde estaba Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, puso manos sobre Pablo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque él había quedado ciego, y serás lleno del Espíritu Santo. Pablo recibió la llenura del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Ananías, un varón de Dios enviado por el Señor Jesús para que Pablo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Imagínate si Pablo, que en aquel entonces Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, si tenía cartas para ir y aprender a los cristianos y entregarlos, ¿sí? Para que nadie siguiera el camino del Señor Jesús. Pero entonces el Señor Jesús tiene un encuentro directo con él, ¿sí? Y se le aparece en el camino por medio de una luz tan brillante que lo deja ciego. Y dice así en el versículo 18: y al momento, cuando Ananías pone manos sobre él y es lleno del Espíritu Santo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿En qué? En agua. Y había sido bautizado por el Espíritu Santo. Primero fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y después fue bautizado en agua. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, aquí hay uno de los propósitos por el cual la llenura del Espíritu Santo es bueno que venga sobre todos nosotros. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Muy bien, debemos de saber y recordar y reconocer que el Espíritu Santo es Dios. No es una nube, no es una paloma. Descendió como una paloma, pero no es una paloma, ¿sí? Sobre el Señor Jesús, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 3.
Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 3. Un momentito. Gloria a Cristo Jesús. Déjeme ver porque creo que anoté mal la cita. Pero ahorita lo encontramos. 5:3. Perdón, es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3 para saber de qué se trata, ¿sí? Dice así. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Sí? Y esto significa que este hombre Ananías hizo creer a los discípulos que estaba dando todo lo que, con el precio con lo que había vendido, que le habían dado por vender una propiedad. Pero no fue así, sino que sustrajo una parte para guardarla e hizo creer a los discípulos que estaba dando el total de la venta. En realidad nadie se lo estaba pidiendo, pero esa malicia, esa intención de engaño fue la que no fue correcta, ¿sí? Y aquí dicen del versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Había malicia, había mentira. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? A Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es Dios. Aquí hay una cita. Porque en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el versículo, la última parte del versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Aquí hay otra cita que habla de lo mismo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? 3. El Padre, el Verbo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Habla de 3. Y los 3 son uno. ¿Sí? Los 3 son Dios y los 3 son uno. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Algunos propósitos de la llenura del Espíritu Santo. Bien. Número 1, lo vamos a ver algunos de ellos. Predicar o testificar a Cristo. Una vez que tú has sido lleno del Espíritu Santo, tú puedes predicar y testificar de Cristo. ¿Sí? Ya lo vimos en el libro de los Hechos, lo volvemos a leer. 9:20. ¿Sí? 9:20. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos guía? Amén. Gloria al Señor. Entonces, una vez que Saulo fue lleno del Espíritu Santo, aquí lo dice en el versículo 17, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Este era el Hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bien, otra bendición, otro propósito de la llenura del Espíritu Santo es sanar a los enfermos. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Del 32 al 35. Libro de los Hechos 9:32. Aconteció siempre significa sucedió, que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Sí? Le creyó. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Quién sanó a Eneas? El Señor Jesús. Y Pedro fue testigo de lo que Dios hizo a través de él. Pero quien sanó, el sanador no fue Pedro, el sanador fue el Señor Jesús. El Señor Jesús es el sanador. Amén. Pedro, como tú y como yo, no era capaz ni somos capaces de sanar una hormiga. El que sana es el Señor Jesús. Él es el sanador. Tú eres la bocina. Pedro era la bocina. ¿Sí? Pedro fue testigo de lo que el Señor Jesús hizo a través de él. Y me seréis testigos, dijo el Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver otro caso que es muy bonito también. Todas estas maravillas y milagros que Dios hace por la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Es para que Él se lleve toda la gloria y disfrutemos y digamos todos: gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, versículo 35. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, una discípula del Señor Jesús llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció, otra vez la palabra, y sucedió que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es decir, Dorcas era una discípula del Señor Jesús y también era una costurera, ¿sí? Y ella abundaba en buenas obras y en limosnas, ¿sí? Gloria a Dios. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Sacó a todos, ¿sí? Y se quedó ahí con Tabita, llamada Dorcas, y se puso de rodillas y oró. ¿A quién oró? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro había sido bautizado con el Espíritu Santo. Antes de haber sido bautizado, negó al Señor Jesús 3 veces por miedo a los judíos y por miedo a los romanos. Pero ahora
tenía el denuedo, tenía la llenura del Espíritu Santo para predicar a Cristo, y el Espíritu Santo que estaba sobre Pedro hacía milagros, señales, prodigios. Fíjate, el Señor Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años cuando el Espíritu Santo se reunió con él. ¿Sí? Empezó la obra del ministerio del Señor Jesús. Aquí también podemos ver, ¿sí?, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, era un vaso útil para Dios, pero el que hacía los milagros y las señales era el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Era el Señor Jesucristo, amén, ¿sí?, a través de la llenura del Espíritu Santo que tenían cada uno de los discípulos. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra, el poder del Espíritu Santo, pero el que sanaba era el Señor Jesucristo. Amén. Él es el sanador. Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice aquí, versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Sí? Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 40. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue siendo el sanador hoy. ¿Y cómo sana? A través del poder del Espíritu Santo. Amén. Él sigue sanando. ¿Sí? Entonces, tú, lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, porque un día vamos a estudiar acerca de los dones del Espíritu Santo, sí, los vamos a estudiar para que veamos en qué consiste cada uno. Según el Espíritu Santo da a cada quien como el Espíritu Santo quiere, te puede usar para sanar a algún enfermo, según el Espíritu Santo quiere. ¿Sí? Según el Espíritu Santo quiere. Esto es solamente, Él da la manifestación para sanar, y después esos dones siguen siendo del Espíritu Santo. No es que te dé un don y te quedas con él. No, los dones son del Espíritu Santo. ¿Sí? Él te va a dar la manifestación, te va a usar, pero los dones son del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vimos también aquí que uno de los propósitos y de la llenura del Espíritu Santo también es resucitar muertos. Pedro, usado por el Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, resucitó a Tabita. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la resurrección de los muertos. Amén. Bueno, años después Tabita murió, y Tabita, cuando volvió a morir, ahora está ella descansando, durmiendo en el paraíso, como dice la palabra de Dios, esperando la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Él venga y resucite a los suyos para llevarnos con Él. ¿Sí? Esta fue por decirlo así, una resurrección temporal, pero después vendrá la resurrección eterna. Alabado sea el Señor. Amén. Muy bien. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. ¿Sí? Vamos, Hechos 13, 1. ¿Cómo andamos de tiempo? Unos minutos. Hechos 13, vamos a leer de 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien, otro propósito es apartar a los discípulos para la obra del ministerio. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, qué importante es el ayuno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, esta llamado del Espíritu Santo, ¿fue en voz audible o fue algo que alguien sintió en su corazón que el Espíritu Santo decía? Aquí no lo da con claridad, ¿sí? Aquí no lo dice ni de una manera ni de otra, pero lo que sí dice es que estaban ministrando estos al Señor Jesús y estaban ayunando, y el Espíritu Santo dijo, no sé si fue audible, no sé si lo percibieron en el corazón, no lo dice, no nos vamos a inventar nada. Y dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí inició Saulo, que es Pablo, sus viajes misioneros. Ahí empezó los viajes misioneros de Pablo, que era antes Saulo de Tarso. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Bien, otro de los propósitos, ¿sí?, de la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. No sabemos a veces cómo orar, ¿sí? Cómo orar como conviene. Entonces, cuando se ora en el Espíritu Santo, en otras lenguas, el Espíritu Santo nos ayuda. Veamos, Romanos capítulo 8, libro de los Romanos capítulo 8, versículo 26. 8:26. Gracias a Dios que estamos leyendo la Biblia, y leyendo la Biblia es Dios hablándonos. Amén. Es la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? ¿Qué tal, mi hermano Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces nosotros quisiéramos pedir de una manera, pero Dios sabe que esa manera como tal vez estamos pidiendo no es conveniente para nosotros. Entonces es sabio dejarnos ayudar por el Espíritu Santo de Dios. Dejémonos ayudar. Amén. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede a nuestro favor, ¿verdad? Por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y quién hace los sonidos indecibles? Pues tú, que estás lleno del Espíritu Santo, empiezas a orar en lenguas, y esos sonidos indecibles que parece que no dicen nada, pero están comunicándose, esas lenguas angelicales se están comunicando con Dios. Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo, ¿sí?, está llevando tu oración transformada al Padre para que recibas la contestación conforme a lo que te conviene, a lo que es algo bueno para ti, ¿sí? Entonces dice aquí que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña el corazón? El Padre conoce tu corazón, ¿verdad? Conoce el mío. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, otra vez,
conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. Santo significa apartado para Dios. Todos nosotros somos apartados para Dios. Es un proceso de santificación. Dios nos está santificando por medio de su palabra. Amén. Y dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, Señor, pero a veces eso que sucedió, que parece malo, no quisiera que hubiera sucedido, pero Dios te dice, te va a ayudar para bien. Fíjate. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver otra escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero cuando no sabemos cómo orar como conviene, porque no está tan claro en la palabra de Dios. Un ejemplo, vamos a ver. El perdón. El perdón, Dios nos anima a que perdonemos a todos los que nos han ofendido. ¿Sí? Entonces, si yo oro y le digo al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a un ejemplo, a X persona, ¿sí? Entonces Dios me va a ayudar a perdonar a esta X persona, pero yo sé que esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Esto es muy claro. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos un corazón perdonador. Por eso dice perdonándoos unos a otros, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, esa la conocemos. Pero a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios en otros casos. Por ejemplo, si Dios te llegara a decir, si tú tienes que elegir entre, te ofrecen un trabajo en un banco, un ejemplo, solo es una ilustración, o te ofrecen trabajo en un hospital, si eres contador, para llevar la contabilidad en un hospital o ayudar en un banco, y tú dices, Señor, aquí, en el banco o en el hospital, ¿dónde me voy? Y entonces, como no sabemos, entonces nos ponemos a orar en lenguas y el Señor te va a guiar y te va a llevar a donde Él considera que es lo mejor para ti. Y en la Biblia no te vas a encontrar trabajar en un banco o trabajar en un hospital, ¿sí? Pero hay cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Esas ya las conocemos o las estamos conociendo. Las que son conforme a la voluntad de Dios, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, otra ilustración. Si alguien no te simpatiza y quieres que se le ponchen las llantas de su coche, dice, ay, Señor, ayuda a que su coche se ponche. ¿Tú crees que Dios va a contestar eso? No, porque esa no es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios dice que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esa sí es la voluntad de Dios. Pero orar para que se le ponchen las llantas de su coche, esa no es la voluntad de Dios. Esa oración Dios no la va a contestar, ¿sí? Solo es una ilustración. Exactamente, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios va a contestar las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Las que no van de acuerdo a su voluntad, Él se puede quedar callado, ¿sí? Y su silencio también es una respuesta. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Ya vimos también que el que ora en lenguas no habla
a los hombres, sino habla a Dios. No tienes que tratar de decir, cuando escuchas orar a alguien, si Dios quiere darte la interpretación de esa lengua, que es uno de los dones del Espíritu Santo, para provecho, Dios te la va a dar. Pero si Dios no quiere darte la interpretación de lenguas, no lo va a hacer, ¿sí? Solo que Dios quiera. Él es Dios, ¿sí? Aleluya, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Pero lo que sí es cierto es de que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, ¿sí? Eso lo leímos nuevamente, pero bueno, vayamos nuevamente a 1 Corintios 14, 2. Lo tenemos en nuestras notas, lo volvemos a leer, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Debe de quedar bien cimentado en nuestro corazón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios, ¿sí? Cosas que son entre Dios y la persona que está orando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ya vimos también que el orar en lenguas nos ayuda a edificarnos a nosotros mismos. Esto está aquí. Dice aquí, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bien, también es una señal para los que creen en el Señor Jesucristo. Marcos 16, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, 17, 16, 17, dice el Señor Jesús: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Las nuevas lenguas es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es una manifestación, ¿sí?, de los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Lucas 11, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y esta es la última cita bíblica que vamos a leer el día de hoy. Sí, vamos a continuar la próxima clase porque el tiempo se nos ha terminado. Lucas 11, versículo 11. Lucas 11, 11. ¿Qué padre de vosotros? Esta es una enseñanza que da el Señor Jesucristo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, yo nunca he visto eso. O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Yo nunca he visto eso. Versículo 12. O si le pide un huevo. Oh, no tengo un huevo, pero ¿qué tal un escorpión? Yo no he visto eso. Tú tampoco. Versículo 13. Pues si vosotros, es decir, nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si tú pides al Espíritu Santo, Dios te va a dar el Espíritu Santo. No te va a dar un escorpión, no te va a dar una serpiente, ¿sí? Te va a dar al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y para no tomar tiempo de la siguiente clase, ¿les parece que oremos y le demos gracias a Dios? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que nos enseñas y nos recuerdas de la importancia, Señor, que oremos en lengua, Señor, para tener más comunión con tu Espíritu Santo, Señor, y ser más sensibles a tu voz. Gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas todas las cosas que tal vez estaban descuidadas, Señor, y que las necesitamos. Te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias.
Gracias, Señor, por el bautismo del Espíritu Santo, por la llenura de tu Espíritu Santo, todo para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, porque somos hijos de Dios y tienes buen cuidado de todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, bendice a todos tus hijos que están escuchando tu palabra. Llénalos más y más con tu Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad. Cimiéntanos, arráiganos en Cristo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, en unos minutitos está con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier para que sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Laurita, buenas noches. Nos vemos en un ratito, ¿sí? Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Priscila. Que Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Katy, buenas noches. En un momentito nos volvemos a conectar. Sí, bendiciones para todos. Marieta, un abracito. Bendiciones. Bendiciones, linda.